El enfoque de la dependencia explica el subdesarrollo de América Latina como resultado de su integración desigual en el sistema capitalista global. Plantea que la región es una periferia que suministra materias primas a los países desarrollados. Centro, quienes controlan la economía mundial y obtienen mayores beneficios. Según esta teoría, el desarrollo de América Latina es dependiente y desigual, ya que las reglas del comercio internacional favorecen a las potencias económicas. Además, la inversión extranjera y las multinacionales refuerzan esta dependencia al extraer riqueza sin contribuir al crecimiento local. Para superar esta situación, algunos teóricos propusieron estrategias como la sustentación de importaciones, la desconexión parcial del mercado global o la integración regional. Sus principales exponentes. ¿Quién es Samir Amin? Fue un economista egipcio-francés reconocido por sus estudios sobre el capitalismo global y el subdesarrollo. Se graduó en Ciencias Políticas en París y obtuvo un doctorado en Economía en 1957. A lo largo de su carrera, trabajó en diversas instituciones académicas y organizacionales internacionales, enfocándose en la economía del desarrollo, el imperialismo y la globalización. Fue director del Forum du Tiers-Monde en Dakar y un influyente teórico del marxismo en el ámbito de las relaciones económicas internacionales. Su trabajo ha sido clave para el pensamiento crítico sobre el capitalismo y su impacto en los países periféricos. La dependencia latinoamericana fue una de las principales figuras de la teoría de la dependencia, que argumenta que los países del sur global están subordinados a los del norte, dentro del sistema capitalista mundial. Según él, el subdesarrollo de América Latina no es fase previa al desarrollo, sino una consecuencia directa de la inserción dependiente en la economía global. Diferenciándose de otros teóricos, Amin propuso el concepto de desarrollo desigual, donde los países periféricos son forzados a especializarse en la exportación de materias primas y bienes de bajo valor agregado, lo que perpetúa su dependencia de los países industrializados. Para romper con esta dinámica, Amin defendía la necesidad de una desconexión estratégica del sistema capitalista global, apostando por un desarrollo autocentrado y soberano. Su pensamiento influyó en debates sobre el desarrollo económico en América Latina, promoviendo ideas de soberanía económico y alternativas al neoliberalismo. Ejemplos del pensamiento de Samir Amin. Por ejemplo, tenemos el imperialismo económico moderno. Explicó que el capitalismo global crea nuevas formas de dominación, como la deuda externa y los tratados de libre comercio, que limitan la soberanía económica de los países periféricos. Podemos decir básicamente que Samir Amin nos decía que América Latina y otras regiones pobres están atrapadas en el juego económico donde las reglas las ponen los países ricos. Nos venden la idea de que podemos desarrollarnos como ellos, pero en realidad el sistema está diseñado para que sigamos dependiendo de sus inversiones, tecnología y productos. Si seguimos jugando con sus reglas, nunca vamos a ganar. Por eso a mí proponían que nos desconectáramos un poco del mercado global y apostáramos por un crecimiento más autónomo. No se trata de aislarnos del mundo, sino de dejar de depender tanto de los de arriba y empezar a construir un modelo económico que beneficie a la mayoría y no solo a unos pocos. Tenemos también otro autor como lo es Vania Bambirra. Vania Bambirra nació en el 40 y falleció en el 2015. Fue una socióloga, economista y politóloga brasileña reconocida por sus aportes a la teoría de la dependencia. Fue cercana a figuras como Teodinio dos Santos y Rui Mauro Marini, con quienes desarrolló una visión crítica sobre el capitalismo en América Latina. Debido a la dictadura militar, tuvo que exiliarse en varios países, incluyendo Chile, México y Venezuela, donde continuó su labor académica y militante. El enfoque de Vanilla Bambirra
de la dependencia, el enfoque de la dependencia económica latinoamericana, argumenta que la dependencia económica no era solo fenómeno externo, sino que entre los propios países latinoamericanos existían élites locales que se benefician de esta relación desigual con los países desarrollados. Sus ideas claves fueron el capitalismo dependiente. América Latina no solo explota desde afuera, no es solo explotada desde afuera, sino que dentro de sus países hay grupos económicos y políticos que colaboran con el sistema de dependencia para su propio beneficio. Unos ejemplos del pensamiento de Vanía son las dictaduras y el capitalismo dependiente. Explicó cómo muchas dictaduras en América Latina, como en Brasil, Chile o Argentina, fueron apoyadas por potencias extranjeras, porque garantizaban la estabilidad de un modelo económico favorable a los intereses del capitalismo global. Podemos concluir que ella nos decía que el problema de América no es solo que los países ricos nos explotan, sino que nuestras propias élites ayudan a mantenernos en el ciclo de dependencia. Es como si hubiera un grupo de intermediarios que se quedan con parte del pastel mientras la mayoría sigue en la pobreza. Nos vendieron la idea de que industrializarnos nos haría independientes, pero lo hicimos de una manera que nos sigue atando al capital extranjero. Entonces el problema no es solo externo, sino también interno. Para cambiarlo no basta con esperar que los países ricos nos ayuden, sino hay que transformar la estructura económica y política desde adentro. Teotonio dos Santos. Teotonio dos Santos nació en 1933 y murió en el 2018. Fue un economista, sociólogo y político brasileño reconocido como uno de los principales teóricos de la teoría de la dependencia. Fue profesor e investigador en varias universidades de América Latina y tuvo que exiliarse en Chile y México debido a la dictadura militar en Brasil. Su trabajo se enfocó en analizar cómo el capitalismo global genera subdesarrollos en los países periféricos, impidiendo su verdadero desarrollo económico. Su obra más influyente es La estructura de la dependencia, donde profundiza en el concepto de dependencias económicas y sus efectos en América Latina. Dos Santos afirmaba que la dependencia económica no era solo una consecuencia del colonialismo, sino una característica estructural del capitalismo moderno. Sus principales ideas fueron tipos de dependencia. Identificó tres tipos de dependencia en América Latina, como fueron dependencia colonial basada en la extracción de recursos, dependencia financiera e industrial dominada por el control del capital extranjero, dependencia tecnológica e industrial. Los países periféricos dependen de la tecnología y el conocimiento de los países centrales. Podemos decir unos ejemplos de Dos Santos como la deuda externa de Latinoamérica, que analiza cómo la deuda externa impide el desarrollo real de los países, ya que gran parte de sus ingresos se destinan a pagar intereses en lugar de intervenir en educación, salud o infraestructura. Dos Santos nos decía que el subdesarrollo de América Latina no es casualidad ni una etapa natural del progreso, sino que es parte del sistema. Los países ricos necesitan que sigamos dependiendo de ellos para mantener su dominio económico. Nos prestan dinero con una mano y con la otra nos cobran intereses altísimos. Nos venden tecnología, pero nunca nos dejan desarrollarla por nuestra cuenta. Y si algún país intenta salirse del guión, se enfrenta a sanciones o incluso a intervenciones políticas. Si queremos cambiar esta situación, no basta con esperar que el capitalismo nos haga crecer, porque el juego está amañado. Hay que buscar modelos alternativos que nos permitan un desarrollo más autónomo y justo. Bueno, continuamos con Fernando Cardoso, quien era un sociólogo brasileño conocido por su obra Dependencia y Desarrollo en América Latina en 1979. Esta obra fue coescrita con Enzo Faleto. Su trabajo se centra en la teoría de la dependencia, que analiza las relaciones económicas y sociales entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Él argumentaba que estas relaciones perpetúan la desigualdad. Cardoso también fue presidente de Brasil de 1995 al 2003 y su legado incluye la promoción de las políticas de desarrollo sostenible. También él aportó la idea de que el subdesarrollo en América Latina era el resultado de la dependencia económica y política de las potencias extranjeras. Enzo Faleto fue un sociólogo
es sociólogo chileno, fue el colaborador de Fernando Cardoso. Juntos desarrollaron la teoría de la dependencia que critica el modelo de desarrollo tradicional y sugiere que las estructuras económicas de América Latina están condicionadas por su relación con el capitalismo global. Su obra ha influido en el pensamiento latinoamericano y ha sido fundamental en el análisis de las dinámicas de poder y economía en la región. Al igual, fue colaborador y junto a él desarrolló la teoría de la dependencia, analizando cómo las estructuras económicas de América Latina están condicionadas por la relación con el capitalismo global. Digamos que la influencia ha sido en los estudios sobre el desarrollo y la desigualdad de las regiones. Otro autor que nos llamó bastante la atención fue André Gunder Frank, que es un economista sociólogo estadounidense de origen alemán, conocido por su enfoque crítico del desarrollo. Su obra más influyente es El desarrollo del subdesarrollo, en 1966, donde sostiene que el subdesarrollo es una consecuencia directa del desarrollo de los países capitalistas. Frank argumenta que la integración de las economías periféricas en el sistema capitalista global perpetúa su subdesarrollo. Su trabajo ha sido clave en el estudio de la economía política y la teoría de la independencia. También argumentaba pues, que la consecuencia directa del desarrollo de los países capitalistas enfatizaba en la importancia de las relaciones históricas y económicas en la configuración del desarrollo, dando, pues digamos que un alcance adicional entre la dependencia de la economía y pues entre Fernando Cardoso y Enzo Faleto, pues se referían a esas relaciones asimétricas entre los países en desarrollo y países desarrollados, donde los primeros dependen de los segundos para su crecimiento económico, y este enfoque destaca que la estructura económica global está marcada por la explotación de los recursos y la mano de obra de los países periféricos, lo que perpetúa el subdesarrollo. Digamos que también para concluir esta parte, el enfoque de la dependencia económica latinoamericana, pues se destaca cómo las estructuras económicas y políticas de la región están condicionadas por su relación desigual con los países desarrollados. Esto pues limita bastante el tema de la autonomía y el desarrollo sostenible. El otro enfoque pues también sugiere que para lograr un verdadero progreso, América Latina debe diversificar sus economías, fortalecer como tal sus instituciones y fomentar la integración regional, reduciendo así la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado global. El enfoque de la dependencia económica en América Latina resalta que estas estructuras económicas y políticas de la región son influenciadas por su relación desigual con los países desarrollados, lo que restringe pues como tal esa autonomía. Para poder alcanzar un progreso real. Se debe proponer pues que se diversifique estas economías y pues se fortalezca digamos que todos los procesos y se promueva la integralidad de la región con el fin de disminuir pues la vulnerabilidad y las fluctuaciones del mercado global. Y para finalizar, la frase que también nos llamó mucho la atención. Esta frase se refiere a que los países menos desarrollados dependen económicamente de los más desarrollados debido a relaciones de poder desiguales. Esto significa que los países ricos controlan recursos, tecnología y mercados, lo que limita la autonomía y el desarrollo de los países más pobres. Muchas gracias.